ser funcionales dentro de la organización. Entonces, para empezar, el primer dominio, que es el dominio de planeación y organización, su nombre básicamente nos da una idea de qué se trata y nos dice que esto va a estar orientado a lo que son las partes estratégicas y tácticas. Y se recordarán que cuando veíamos la pirámide funcional o la pirámide de las organizaciones, teníamos lo que eran las estrategias, la parte de estrategias tácticas, y teníamos diferentes jerarquías operacionales. Entonces, básicamente la planeación y la organización ve lo estratégico y lo táctico. Es decir, que puede ver lo que es la tecnología de la información, cómo está conformada, cuál es su estructura, que todo esté en base a al cumplimiento de funciones en cuanto al entorno de visión de la organización, y que esta visión forme parte de la planeación estratégica de todas las organizaciones. ¿Y cómo va a formar parte de la planeación? A través de la organización que se lleve o que se haya establecido, la relación que se haya establecido departamentalmente en toda la organización. Entonces, básicamente el dominio de planeación, lo que busca, planeación y organización, lo que busca es ver que los objetivos de la organización tengan relación con la visión estratégica que se ha planeado. Y para que tengan esta relación en cuanto a la visión estratégica, acordémonos que todo tiene que estar documentado, planificado y establecido en ciertos parámetros de lo que son la tecnología de información o los sistemas de información que se están utilizando. Básicamente, la infraestructura tecnológica que se va a utilizar, que sea enfocada a la visión estratégica de mi organización. Pero dentro de lo que es la planeación y organización como dominio, tenemos lo que son los procesos, y la parte de planeación y organización, como lo podrán ver ahí, tiene 11 procesos para trabajar a través de lo que es COVID. El primer proceso es definir un plan estratégico de tecnología. Y ahí sí les voy a pedir un poquito de apoyo porque me dice definir un plan estratégico de tecnología. ¿Alguien se recordará que era un plan estratégico? Solo uno. Bueno, el plan estratégico es aquel que se compone por las líneas estratégicas que tenga una organización, ¿verdad? Y para el logro de esas líneas estratégicas hay objetivos que van en función de cada una de esas líneas estratégicas y que se van asignando a las unidades operativas, ¿verdad? En la medida que se van cumpliendo esos objetivos y metas, se van logrando esas líneas estratégicas que cumplen un plan estratégico general. Ok, entonces básicamente utilizamos lo que son los objetivos para lograr lo que son metas funcionales o de negocios. ¿Alguien más creo que quería opinar? No, estamos bien. Ok, eso sería entonces el primer proceso de lo que es la planeación y la organización. Definir bien lo que es el plan estratégico. Cuando decimos que lo vamos a definir bien, básicamente es que queden las reglas del juego o las reglas del negocio o la planeación o las estrategias que vamos a utilizar para ese departamento, para esa organización, para esa prestación de servicio, para el lanzamiento de un producto, qué sé yo, para lo que estamos utilizando esa planeación. Pero si la estamos iniciando lo que es un proceso de estandarización a través de lo que es COVID, con el uso de sus dominios, de sus procesos, y pretender llegar a una certificación o hacer uso de buenas prácticas, lo primero que tenemos que hacer es definir un plan de trabajo. Este plan de trabajo lo vamos a conocer como un plan estratégico de IT o de tecnología, y que lo que va a hacer básicamente es establecer los objetivos claros
de nuestro negocio para alcanzar o cumplir metas específicas o a futuras, que siempre lo que hagan es velar porque la institución siempre sea rentable para lo que está haciendo. Luego, el segundo proceso, tenemos definir la arquitectura de la información, y nuevamente solicito de su apoyo. Yo estoy tomando nota de quienes están participando, necesito que me comenten a qué se recuerdan o qué identifican ustedes como arquitectura de la información. Sería, bueno, buenas tardes, sería tener algo ya establecido, algo el cual uno debe de cumplir ciertas normas o estándares que nos permitan realizar un buen trabajo. Ok, muchas gracias, Oscar. Sí, se recordarán que la arquitectura de la información es básicamente verificar cuáles son las entradas, procesos y salidas, y de dónde proviene cada uno de esos datos. Es como cuando ustedes están haciendo una arquitectura, por ejemplo, de recursos tecnológicos. ¿Cómo va a funcionar un recurso tecnológico en una empresa, en una organización? Y entonces ustedes empiezan a modelar cuál va a ser el funcionamiento, cuáles van a ser los requerimientos, qué procesos vamos a desarrollar, cuáles son los estándares que debemos cumplir. Lo mismo sucede con la arquitectura de la información. Básicamente son todos los requerimientos en cuanto a datos que tienen que ser procesados para convertirlos en información relevante o que me genere valor a la organización, y que al mismo tiempo puedan ser gestionados a través de un sistema de información. El hecho de decir que tienen que ser gestionados a través de un sistema de información, recordémonos que involucra un proceso de información o un proceso de datos para convertir esos datos en información útil. ¿Y cómo lo podemos convertir en información útil? A través de los sistemas de información. ¿Qué tipo de sistemas de información podemos utilizar? Podemos utilizar los sistemas de captura de datos, podemos utilizar un ERP, podemos utilizar un sistema tomador de datos o un sistema analizador de datos, o un almacenamiento de datos, etcétera. Cualquier tipo de sistema que nos utilice, que nos sirva más bien para gestionar la información, para distribuir lo que son los requerimientos que vamos a utilizar para un modelado de la información en lo que es mi organización. A eso se refiere definir lo que es la arquitectura de la información como un proceso. Entonces, ya dentro de la planeación y la organización, ya no solo es saber cuál es la misión estratégica de mi organización, sino que ya tengo que saber yo cuál va a ser el plan estratégico que voy a utilizar como primer proceso del dominio, y definir muy bien la arquitectura de información que vamos a utilizar siempre como un proceso dentro de la planeación y organización. Luego tenemos determinar la dirección tecnológica. Y cuando hablamos de la dirección tecnológica, básicamente es el objetivo de la tecnología. ¿Cómo vamos a aprovechar estos recursos? ¿Cómo han surgido estos recursos? ¿Cómo vamos a disponer de ellos? ¿Cuál va a ser la adquisición de los recursos tecnológicos? ¿De dónde surgieron estas adquisiciones de recursos tecnológicos? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Cómo se van a administrar? ¿Qué requerimientos tecnológicos necesitamos? Podemos hacer un presupuesto, podemos hacer un estudio costo-beneficio de adquisición de infraestructura tecnológica. Básicamente, todo un plan de infraestructura tecnológica que nos ayude a la dirección de la planeación estratégica que estamos desarrollando, y que nos ayuden a obtener lo que es el proceso de la información. Entonces, ahí es donde vamos relacionando los sistemas de información, los recursos tecnológicos, el área de tecnología, todas las áreas funcionales de una organización se empiezan a relacionar en lo que son los procesos, en la determinación de la dirección prácticamente de lo que es el flujo de datos. Ese sería
nuestro tercer proceso. El cuarto sería definir la organización y las relaciones de TI, es decir, los objetivos que prestan cada uno de los departamentos con lo que son los sistemas, con las habilidades que se desarrollan en cada uno de ellos, las oportunidades que podemos tener al implementar recursos tecnológicos o incluso las responsabilidades. Y esto es algo bien interesante porque cualquiera puede decir, podemos adquirir recursos tecnológicos, podemos segmentar nuestra organización y así distribuir todos los recursos que tengamos, los sistemas que tengamos, el área de recursos humanos que tengamos en diferentes áreas con diferentes tareas. Y eso está muy bien, pero lo que más nos interesa son las responsabilidades que se van a tener en cada una de las áreas. ¿Y por qué las responsabilidades? Porque dependiendo de esas responsabilidades es cómo se puede ejecutar lo que es una información o una comunicación de la información efectiva para lo que pueden ser posibles tomas de decisiones o lo que podría ser influencias dentro del valor de un producto que se esté trabajando. Entonces ahí básicamente es donde empezamos a organizar y a relacionar todos los recursos que estamos teniendo dentro de un proceso que al final de cuentas me va a funcionar en la planeación y la organización. Cuidado con los micrófonos, jóvenes. Luego tenemos otro proceso que sería comunicar las directrices y aspiraciones gerenciales. ¿Alguien tiene la noción de qué es una directriz gerencial? Yo supongo que es como una directriz que viene de la directiva. John Melgar me habló, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Es como una orden directa desde arriba. Bien, como una orden directa. Ajá, estamos muy bien. ¿Alguien más que tenga una idea? Para mí es una decisión que se toma a partir de un alineamiento ya establecido, podría ser. Fernando Hernández me habló. Sí. Okay. Son instrucciones o normas. Muy bien. Oscar, ¿verdad? Vale, ahí ustedes lo definieron muy bien y exactamente una directriz lo podemos tomar como una norma, una instrucción, un estatuto, incluso podría ser todas aquellas, se le llaman responsabilidades laborales dentro de un área funcional o todos aquellos objetivos de planeación por departamento o lo que alguien conoce en ventas, eso se le conoce como metas financieras o lo que son las metas de ventas. Todos esos pueden ser directrices. Recordemos que eso nos va a servir como parámetros para que los objetivos que se han planificado lleguen a ser factibles o que los podamos alcanzar dependiendo de un corto, mediano o largo plazo. ¿Quiénes son los que establecen estas directrices? Básicamente los que generan las directrices o los parámetros o los estándares de desarrollo siempre van a ser las altas gerencias y se recordarán que vimos lo que eran las jerarquías de los usuarios y tenemos los usuarios tomadores de decisiones, tenemos los usuarios que hacen análisis de lo que son la información, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente los tomadores de decisiones, que son la jerarquía más alta, son los que van a establecer dichos parámetros o dichas directrices. Y todo siempre tiene que ir enfocado a algo, que son las políticas que se van a estar utilizando dentro de la empresa y a quiénes se le van a aplicar esas políticas. Ahí es donde vienen todos los permisos de usuario, las opciones que pueden tener en un sistema, viene todas las reglas que un usuario va a tener dentro de una plataforma, dentro de un sistema,
incluso ahí se ven todas las normativas a cumplir como departamento o como organización, y todos tienen que estar relacionados entre ellos. Entonces, comunicar las directrices, ¿para qué me va a servir? Para que todos los procesos tengan relación y sean funcionales para mi organización. Eso siempre, y recordemos lo que estamos dentro de lo que son los procesos, de lo que es el dominio planeación y organización. No nos podemos desenfocar de los dominios y de los procesos, porque más adelante vamos a ver cómo las actividades se van relacionando una con otra de acuerdo al dominio de trabajo. Luego tenemos lo que son el proceso número 7, y este básicamente administra el recurso humano. Por ahí se recordarán el recurso humano, cómo es considerado en una empresa. Como capital humano, un activo. Ajá, ¿un activo qué? Un activo vital importante de la empresa. Sí, pero el recurso humano va un poquito más allá. ¿Es vital? ¿Por qué razón es vital en una empresa? El recurso humano no se puede cumplir los objetivos que la mesa directiva o la junta directiva se ha propuesto. Sí, muy bien. Recordemos que el recurso humano es la parte operativa de lo que es una organización. Es decir, que ellos pueden llegar a ser tomadores de decisiones, pueden llegar a verificar o a ser productivos o funcionales lo que son las directrices de una organización. Son los que van a administrar los recursos de la empresa. Entonces, básicamente es el área operativa de lo que es la organización. A este recurso humano, administrarlo, involucra básicamente maximizar la contribución de personal, es decir, darle todas las herramientas necesarias para que el recurso sea funcional y poder satisfacer lo que son los lineamientos o los requerimientos de los negocios. Es como que yo le diga a usted, mire, fíjese que vamos a dar, qué sé yo, una capacitación la próxima semana y van a dar una capacitación virtual. Pero se me va a decir, pero yo no tengo los recursos para dar esa capacitación. ¿Cómo voy a dar esa capacitación? Administrar los recursos humanos no solo es ver el personal físico, las personas, sino que ver todos aquellos recursos que yo le tengo que brindar a esa persona para que sea totalmente funcional dentro de mi organización y para que adquiera un valor como tal en la organización y que los procesos del negocio puedan generarse, puedan ser operativos, puedan ser rentables. ¿Qué técnica voy a utilizar para administrar este personal? Eso va a estar dependiendo del responsable o la responsabilidad de cada uno de los gerentes de cada departamento, pero que es un recurso que tengo que administrarlo a nivel de proceso, lo es. ¿Cómo lo voy a saber administrar? Brindándole todas las herramientas necesarias para que sea funcional. Eso lo evalúa COVID como lo que es el proceso número 7 dentro de la planeación y la organización de una empresa, como un parámetro a seguir. Luego tenemos el proceso número 8, que sería asegurar los requerimientos externos, el cumplimiento de los requerimientos externos. ¿Cuáles podrían ser los requerimientos externos que una organización tiene? Y ahí tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, cumplir las obligaciones legales. Esos son requerimientos externos. Toda organización está obligada a cumplir lo que son requerimientos externos. Todas las prestaciones de ley para sus empleados, todos los estándares de seguridad para sus empleados, todos los estándares
de trabajo laborales o de áreas laborales o funcionales dentro de las organizaciones. Incluso ahí entra toda aquella parte que, aunque parezca bien escueta, que no se ha trabajado mucho, pero la parte de ergonomía, de trabajo, de una área funcional, todo eso entra en lo que es asegurar el cumplimiento de requerimientos externos, regular y controlar esas normativas. Es un proceso bien delicado que básicamente siempre lo genera un departamento específico de lo que es la organización, pero todas las áreas tienen que estar involucradas en lo que es el análisis y la información del entorno, cómo eso puede impactarle a lo que es la organización o cómo eso puede beneficiar a lo que es los procesos de una organización. La mayoría, si no es por decirlo que el 90% de las organizaciones no siempre cumple con los estándares externos de una organización. Siempre hay un pero o hay una estrategia de trabajo o un requerimiento externo que no se está cumpliendo. Por ahí me mencionaba Moisés, el capital humano, un activo intangible. Excelente, es un activo intangible. Sí. Sí, y recordemos que dentro del cumplimiento de las reglas externas, la mayoría siempre está enfocado a velar por el recurso humano de una organización. No tanto el recurso tecnológico, va más el recurso humano. Que los recursos tecnológicos también tienen requerimientos legales externos, sí, los tienen. Pero por lo general este tipo de procesos se lleva a cabo a lo que son recursos humanos. Otro proceso es evaluar los riesgos. ¿Qué riesgos puedo evaluar en una organización, Julio? Podría ser pérdida de información, no sé, de datos dentro de una organización. Muy bien, la pérdida de datos, ¿verdad? ¿Alguien más? También puede ser el uso de discos externos de extracción de datos o tipo de computadoras que se prestan a los mismos usuarios dentro de la organización, ¿verdad? Ya que eso tiene un riesgo, llevarse una laptop el cual se ocupe dentro de una organización y trabajar desde la casa sin autorización de los jefes. Correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué otro tipo de riesgos podemos ver en lo que es el área de tecnología o de información, incluso dentro de lo que es evaluar riesgos para una organización? Hay un montón. No solo en la pérdida de datos, no solo en la pérdida de recursos. ¿Qué más? En el manejo de los recursos tecnológicos. Exacto, Fernando creo que fue el que mencionó eso, ¿verdad? Sí. Ok, a eso quería llegar. El manejo de los recursos es fundamental. ¿Y por qué el manejo? De repente, usted puede tener asignado cualquier dispositivo tecnológico para poder trabajar, incluso no solo para poder trabajar y llevárselo, pero el hecho de cómo va a manejar la información es un riesgo bien interesante para una organización que lo debe de prevenir. ¿Cómo lo podemos prevenir? Una, sabiendo cómo estamos delegando responsabilidades en nuestra organización, quiénes están teniendo acceso al sistema, cómo se está monitoreando esa adquisición de datos, cómo se respaldan esos datos,
quiénes son los que pueden o no modificar esos tipos de datos. Entonces, manejar básicamente o prever los riesgos en la prestación de servicios o productos o incluso en la toma de decisiones a través de datos o de reflejar información de la organización es bastante relevante e interesante para un futuro impacto económico en lo que es una organización. Hay empresas que han terminado cerrando prácticamente porque el flujo de datos fue involucrado en cuanto a información, hubo desvío de información, hubo mala manipulación de la información, hubo pérdida de datos. Hay un montón de cosas que le puede suceder a la información cuando no la estamos controlando. ¿Cómo podemos prevenir todos esos riesgos? Evaluar todos esos riesgos es uno de los procesos que COVID nos plantea que nosotros debemos empezar a gestionar. Prevenir, evaluar riesgos, cuáles son los posibles riesgos en cuanto a información que yo puedo tener en mi empresa y cómo puedo solventar o respaldar esos riesgos. Uno de ellos podría ser, y el más común que utilizan en nuestro país es cuando por ejemplo, contratan a un gerente general de tecnología, lo hacen firmar un mandato de respaldo de políticas que dice que no puede divulgar ningún tipo de información que sea de la organización, ni mucho menos apropiarse de ella, ni extraer, ni modificar ningún tipo de datos de los que sean parte del sistema funcional de la organización. Entonces ya todos esos son parte de reglamentos, requerimientos obligatorios, pero que me ayudan a prever lo que son riesgos a futuros, riesgos a mediano, corto o largo plazo de una organización en cuanto a la pérdida de datos o de información. Eso solo es pérdida de datos, pero pueden haber otro tipo de riesgos y el compañero lo mencionaba, que se le asigne un dispositivo a alguien y que de repente, ¿qué pasó con ese dispositivo? Puede ser que me lo hayan robado, puede ser que se haya arruinado en mi pertenencia, es un riesgo. ¿Y qué tenía ese dispositivo? ¿Y cómo vamos a velar por la información de este dispositivo? ¿Cómo lo vamos a recuperar? ¿O qué vamos a hacer? Prever todos esos riesgos es lo que nos permite el proceso número 9 de este dominio. Lo que hace es que nosotros empecemos a evaluar, a gestionar, para cuando vengan y sucedan, nosotros ya hemos prevenido y tengamos unas medidas a implementar y mitigar los costos que involucre resolver esos posibles riesgos cuando nosotros no los hemos tomado en cuenta o que no los hayamos evaluado. Luego tenemos un 10º proceso que sería administrar los proyectos. Y eso es un término bien interesante y es uno de los procesos un poquito más largos porque dice administrar proyectos. Todos sabemos que los proyectos no surgen de la noche a la mañana. Los proyectos tienen un análisis, tienen un estudio. Usted tiene que planificar, tiene que desarrollar un cronograma de trabajo, tiene que estar haciendo anteproyectos para verificar cómo va, tiene que priorizar lo que son oportunidades de trabajo, tiene que saber identificar cuáles son las estrategias de trabajo, qué va primero, qué va después, qué es lo que le conviene, cuáles son los requisitos que puede tener su proyecto, cuál es el presupuesto que cuenta para su proyecto. Y cuando les digo proyectos, todas las organizaciones tienen proyectos a futuros, a medianos o a cortos, largos plazos. ¿Qué tipo de proyectos podrían ser? Eso va a depender de la naturaleza de lo que es la organización. Puede ser un proyecto, incluso aquí lo podemos estirar un poquito más extenso, una futura reingeniería. Puede ser un proyecto que se tiene que planificar, que hay que administrarlo, que hay que establecer prioridades, que hay que verificar cuáles son los costos-beneficios que va a traer ese proyecto, o incluso podría ser un cambio de nombre de la organización, o podría ser una reestructuración de autoridades. Todos esos son proyectos que lo que necesitamos hacer es administrarlos. ¿Cómo se van a administrar? Empezando por establecer objetivos de prioridad en cuanto a los requerimientos que ese proyecto involucre, saber cuál va a ser la inversión que vamos a tener, cuál va a ser el costo-beneficio, identificar
todas aquellas acciones que favorecen a mi organización. Esas son parte de la administración de proyectos que pueden ir surgiendo dentro de una organización y que a través de los procesos y los dominios que nos plantea COVID, nosotros los podremos administrar y asegurar lo que es un rendimiento para la organización. Y el último proceso en el área o en el dominio que estamos viendo sería administrar la calidad. Y como recordaremos, la calidad es un factor bien interesante para toda organización. Ya sea productos o servicios, la calidad es importante. O aunque no sea productos o servicios, miren, no, yo voy a trabajar en una ONG, o ahorita yo estoy estudiando, ¿cómo me va a medir la calidad a mí? Bueno, la calidad es un término que es el más delicado de poder evaluar o de poder asignarle una ponderación dentro de un valor bruto, se le dice. Pero administrar la calidad va a poder hacer eficientes todos los procesos que la organización tenga. Recordemos que incluso tenemos lo que son las normativas ISO que velan por la calidad de una organización en cuanto a prestación de servicios o de productos. Ahí es mucho más la calidad. Entonces, la parte de administrar la calidad de una organización siempre va a tener que satisfacer los requerimientos de los clientes como cosa primordial, mantener lo que son estándares de planificación, implementar la calidad para que se note en el producto o el servicio y mantener los estándares de calidad. Eso es bien importante para una organización. Saber administrarla va a ser uno de los procesos que se van a estar desarrollando dentro de lo que es la parte de planeación y organización. No sé si tienen preguntas hasta el momento de este dominio y los procesos que involucran el dominio de planeación y organización. Todo claro. Ok, muy bien, seguimos. Veo que en ese primer bloque solo me han participado Oscar Guardado, Oscar Osorio, John Melgar y Fernando Hernández. Espero que los demás me empiecen a participar porque al final les voy a dar otros lineamientos. Luego pasamos entonces al siguiente. Pasamos al siguiente y sí, recuerde que tenemos que participar. El siguiente, entonces, entramos con lo que es la parte de adquisiciones e implementaciones. ¿Alguien tiene una idea de esta? Se le fue el audio. Se le fue el audio, no se escucha. Sí, les decía si alguien tiene alguna idea de lo que es la parte de adquisición e implementación. Serían como proyectos a definir por parte de un departamento, o que serían como mejoras continuas que ellos estarían realizando en sus operaciones. ¿Alguien más? Señora, Digan. para mí, eso de adquisición e implantación sería basándose más que todo en ver las soluciones automatizadas al implementar un sistema. Muy mal. No, va bien, David. ¿Alguien más? Yo, para mí esto de la adquisición e implementación se puede tomar en consideración por medio de las necesidades que tiene la organización
por ejemplo, ahí dice que adquirir y mantener un software, ¿verdad? Entonces sería que en base a las necesidades que tiene la organización, nosotros debemos obtener e implementar los recursos en la organización. Ok. Fernando, ¿verdad? Sí. Vaya, en la parte de adquisición e implementación, ustedes ya lo mencionaron muy bien, y básicamente recordemos que en todas las organizaciones siempre buscamos, uno de sus compañeros dijo un término bien interesante y que es pregunta de examen, lo que es la mejora continua. Y la mejora continua lo que nos dice es que automáticamente interno dentro de una organización tenemos que ir viendo cuáles son todos aquellos procesos que nosotros podemos mejorar. No solo en procesos operativos, no solo en procesos administrativos, sino que también a nivel de recurso tecnológico. Entonces podemos ir viendo todas aquellas áreas de mejoras que están involucradas como una posible solución, como una estrategia dentro de la organización y poder verificar la adquisición de esas mejoras e implementarlas. ¿Cómo yo puedo hacer? Ajá, dígame. Como cuando se automatiza un proceso, digámoslo así, y se hace un proceso de mejora, digamos. Muy bien. Exacto, son las mejoras continuas. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a eso? Todo lo que va enfocado a lo que es el dominio de adquisición e implementación tiene un preview, y ese preview siempre es como el análisis costo-beneficio. ¿Para qué me va a servir? ¿Lo puedo costear? ¿Y cuál va a ser el beneficio que yo voy a obtener para poder retribuir lo que es esa adquisición? ¿Cuáles van a ser los procesos de implementación? Entonces es ahí donde vienen toda la parte de procesos de este dominio. El primero de ellos es identificar las soluciones. ¿Y por qué identificar las soluciones va a ser un proceso de lo que es la parte de adquisición e implementación de este dominio? Básicamente, identificar las soluciones lo que me dice es, y ahí Oscar lo mencionaba muy bien, necesito sistematizar un área específica de mi organización o un proceso. Ese puede ser una identificación de una posible solución a un problema que se esté dando actualmente. O de repente alguien me puede decir, la mayoría de organizaciones ya están sistematizadas, ¿sí? Pero a veces necesitamos ser más escalables o permitir que incorporar un módulo extra a nuestro sistema, y eso sigue siendo sistematizarlo. ¿Para qué me puede servir ese módulo? Para solventar cualquier error o para poder ser más productiva una organización. Entonces, identificar una solución a un proceso que se esté llevando a cabo, eso se convierte en una adquisición e implementación de recursos. ¿Con cuál va a ser el objetivo? ¿Para qué lo voy a mejorar? ¿O para qué lo voy a implementar? ¿O por qué yo tengo que adquirir eso? Eso va a ser un planteamiento de una solución. De repente, por ejemplo, enfoquémonos en el marco actual que estamos. La mayoría de medianas y pequeñas empresas no tenían su préstamo online, por así decirlo, del servicio o del producto, y lo han tenido que adquirir, han tenido que incorporar un servicio online a lo que es su producto o su servicio. Esa es una adquisición de un sistema nuevo para una organización que lo ha tenido que implementar, pero para eso tuvo que identificar una solución o un problema. ¿Cuál fue el problema? De repente yo vendía hot dog, por decirlo algo, pero mi venta de hot dog llegaban ahí donde yo soy, pero ahorita yo no estoy teniendo ingresos, pero yo creo que puedo vender mi hot dog online. Entonces yo me puedo empezar a promocionar en internet y llegar hasta mi cliente a través de una plataforma de internet. Esa es una solución a un problema, identificar una solución a un problema, adquirir
lo que es un producto o un módulo o un sistema, implementarlo para poder brindar una solución objetiva al proceso de desarrollo, el proceso funcional de mi empresa. Aparte de eso, no solo es identificar la solución, sino que es adquirir y mantener el software. Cuando le digo adquirir y mantener el software, van a ser todos aquellos recursos tecnológicos que van a permitir ser funcionales, lo que es esa solución a una problemática X dentro de la organización. Recordemos que todo siempre va enfocado a lo que es la administración de los recursos tecnológicos que la organización tiene. La estructura con que estos están trabajando tiene que estar siempre reflejada dentro de los procesos que yo estoy trabajando. Adquirir y mantener arquitecturas de tecnología, eso es bien importante, mantener lo que es la arquitectura. Y aquí podrán, no me dejarán mentir que a veces hay sistemas que necesitan ser ampliados, pero sus arquitecturas no lo permiten. Entonces nosotros debemos de saber en qué momento adquirir esa tecnología para poderla implementar, para poder acoplarla y que lo que sean las aplicaciones de negocio se mantengan, que el desempeño de hardware y software sean los requerimientos que nosotros estamos necesitando para poder solventar una solución o para poder solventar lo que es un problema específico de la organización. Y de todo eso nosotros siempre tenemos que tener el control y la seguridad de lo que nosotros estamos haciendo, brindar la seguridad dentro de los sistemas. Eso es un dato bien interesante. Dentro de lo que son los procesos siempre de lo que es el dominio de adquisición e implementación, vamos a tener que desarrollar y mantener procedimientos relacionados con lo que es la tecnología de información. ¿Y qué son esos procedimientos relacionados? Recordémonos que cuando hablamos de sistemas de información involucran exageradas de áreas o usuarios dentro de lo que son los procesos. Entonces, mantener lo que es una relación o mantener enfocados cada uno de estos procesos o la implementación de un nuevo sistema o hacer más escalable un sistema o reestructurar un sistema o implementar un nuevo sistema, una reingeniería completa, la solución de todo eso, nosotros siempre tenemos que tener el control. ¿Por qué tenemos que tener el control? Porque a veces van permisos de usuarios que lo que vienen a hacer es complicarnos o prever un riesgo de datos o una fuga de datos. Los requerimientos de los servicios siempre tienen que estar disponibles. Hay una infinidad de procesos a nivel de arquitectura que tenemos que tomar en cuenta en lo que es desarrollar y mantener la relación de lo que son las tecnologías de información. Pero viene otro proceso que es instalar y acreditar lo que son los sistemas. ¿Alguien se recordará cómo es el proceso de acreditar los sistemas? Por medio de las ISO, no, certificaciones. Sí, ¿cómo se llamaba la ISO para los sistemas? Hice la pregunta de examen, no me acuerdo si fue del examen 2. Sí, creo que del 2 fue. La 9001. A 9000. De las 7001. Y repítame otra vez, John. Las 7001. Ok, muy bien, por ahí andamos. Va. Les va a volver a salir en el examen en vista que lo acabo de preguntar, ¿verdad? Y eso ya se les dio. Hay una ISO que lo que me ayuda. Ajá, alguien ahí oí que me... No, La 27000. Bien, ahí está. Melvin Díaz creo que lo dijo. ¿Me confirma si fue Melvin? Sí, yo fui.
Ok. Me recuerda que tiene un punto para el parcial. Gracias. Ok, entonces acuérdense que acreditar la área de sistemas es importante. ¿Por qué es importante? Porque de repente usted llega a una organización o le hacen una auditoría a la organización. Es como aquella mala pasada que dicen que una organización no puede trabajar solo con aplicaciones gratuitas, sino que tiene que obtener las certificaciones y las originales para ser más creíble o poder ser más acreditada ante un mercado de trabajo. Lo mismo sucede. Todos los sistemas tienen que ser acreditados. ¿Por qué? Porque eso nos da lo que es un estándar de calidad como organización. ¿Cómo vamos a lograr esos estándares de calidad? Verificando la funcionabilidad de cada uno de las áreas, de los módulos o de los requerimientos que nuestro sistema tenga. Que toda la planeación y los procesos que se lleven dentro de nuestros sistemas utilizados, ya sean sistemas de información gerencial, que sé yo, cualquier tipo de sistema, cuenten con la acreditación necesaria para poder proceder o para poder ser implementados dentro de la organización, para poder ser funcionales dentro de la organización. Entonces, instalar y acreditar los sistemas prácticamente es un proceso que involucra lo que es el módulo número 2 que estamos viendo ahorita, dentro de la adquisición e implementación a través de lo que es COVID. Y si se fijan, ahí tenemos también lo que es administrar los cambios. Y administrar los cambios a nivel de COVID es lo que un compañero ha escrito por ahí, creo que fue Fernando, que puso escalabilidad. Administrar los cambios en un sistema es permitir que nuestra infraestructura siempre pueda incorporarse o ser más escalable de acuerdo a los requerimientos del entorno del mercado. Es decir, que se pueda adaptar o ser funcional, ya sea en Centroamérica, en Estados Unidos, en Sudamérica, donde sea, pero que me permita una infraestructura escalable y acoplable o adaptable al área o al entorno de trabajo donde va a ser funcional. Ese sería entonces, jóvenes, el sexto proceso que involucra lo que es la adquisición e implementación. Ahí ya estamos viendo entonces que tenemos 2 dominios con sus respectivos procesos y esa es pregunta de examen, ¿cuántos dominios tiene COVID y cuántos procesos tiene cada uno de los dominios? Entonces ya vimos que el dominio de planeación o organización tiene 11 procesos y el dominio de adquisición e implementación, jóvenes, tiene 6 procesos. Luego vamos al dominio de lo que son los servicios y el soporte. ¿Y alguien me puede apoyar ahí con qué comprende acerca de servicios y soportes? Es el tipo de mantenimiento que se le da a los sistemas. Recinos Ramos, habló, ¿verdad? Sí. Preventivo los preventivos y los correctivos. Muy bien, Oscar, preventivos y correctivos. No hay mejor palabra para decirlo. ¿Alguien más? Mantenimiento continuo de los sistemas, básicamente. Zúñiga, muy bien. Usted mencionó una palabra muy interesante y esto lo vamos a... Es una palabra que a través de lo que son las buenas prácticas y lo que es COVID e ITIL lo utilizan bastante y es lo que son continuos. Es algo que se tiene que mantener, algo que puede estarse incluso planificado dentro de la organización. Entonces los servicios y el soporte como dominio de lo que es COVID, lo que hace prácticamente es darme referencia a todo aquello que yo puedo estar monitoreando constantemente para ser eficiente o rentable mi organización.
con el fin de prever lo que son posibles errores o posibles fallas a nivel de recurso tecnológico o sistemas de información en una organización. Y por ahí hay un párrafo que dice: este dominio incluye el procesamiento de datos por sistemas de aplicación. Y cuando decimos incluye el procesamiento de datos, es que tenemos que velar porque los sistemas de información gerencial sean los apropiados en cada uno de los departamentos y sean funcionales a nivel jerárquico en una organización. Es decir, que si yo necesito procesar información, yo necesito un sistema de análisis de la información para tomar decisiones gerenciales. O si yo lo que necesito es sacar una factura, procesar áreas financieras, entonces yo voy a tener un sistema financiero. Bueno, yo lo que necesito es administrar mi recurso humano. Entonces yo puedo tener un CRM con diferentes áreas para determinado departamento y así sucesivamente. El objetivo básicamente de este dominio es velar porque todo se mantenga funcional a nivel de tecnología, a nivel de sistema. Pero al igual que los demás dominios, tiene diferentes procesos. Y en el caso de lo que es de servicios y soportes, si ustedes pueden ver, es uno de los más largos porque tiene 13 procesos. Y cada uno de sus procesos siempre va enfocado a la funcionalidad de la organización. El primer proceso básicamente es definir los niveles de servicio. ¿Y a qué nos referimos con los niveles de servicio? ¿Cuáles van a ser los requerimientos de cada uno de los sistemas? ¿Cómo podemos fortalecer estos requerimientos? ¿Cuáles son los criterios para poder utilizar estos sistemas? ¿Cuál va a ser la manera de desempeñar cada uno de los sistemas y la calidad de servicio que ellos nos van a prestar? Esos son los niveles de servicio. ¿Qué tipo de calidad? ¿Cómo lo vamos a establecer? ¿Cuáles van a ser los objetivos? ¿Qué requerimientos voy a tener a nivel de sistema? El otro es administrar los servicios de terceros. ¿Cuáles son los servicios de terceros? Recordémonos que en las organizaciones se trabaja por responsabilidades de trabajo o responsabilidades funcionales. Y estos servicios de terceros puede ser, por ejemplo, en un departamento de tecnología, yo tengo al gerente general de tecnología. Él es un usuario de primer orden, pero abajo de él tengo diferentes usuarios que se están conectando a mi sistema y que yo lo tengo que estar monitoreando. Puede ser un vendedor que me diga: miren, no me aparece en el sistema la existencia de, qué sé yo, de X producto, y el de bodega me está diciendo que sí lo tengo. Entonces ese servicio tiene que ser relacional. ¿Por qué? Para poder prestar o poder tomar decisiones utilizando lo que son los sistemas de información, para poder prever y controlar lo que es el uso de los sistemas y el proceso de la información que ellos están dando. Entonces ahí es donde entra toda la administración de los servicios a terceros. Luego tenemos otro que sería administrar el desempeño y la calidad. Y como hemos venido hablando, la calidad es un factor bien importante. Medir la calidad a nivel de sistemas realmente es un poquito complicado cuando los procesos o cuando prácticamente el almacenamiento y adquisición de la información o de los datos para convertirla en información no es la correcta. Cargar la información o lo que es analizar la información no se está dando con los procesos adecuados. Entonces ahí el desempeño de la calidad y la demanda que se va a tener de estos recursos es donde baja un poquito. Todo eso vamos a hacer un análisis un poquito más adelante referente a ello. Luego tenemos otro proceso que es asegurar el servicio continuo. Y el servicio continuo, ¿a qué se refiere? A nivel de sistemas. Un servicio continuo es cuando no me le dicen se cayó el sistema, no tenemos en existencia, cuando sabemos que sí hay en existencia. Un servicio continuo es mantener nuestras plataformas disponibles según los requerimientos que se van dando. Y aquí sucede un proceso bien interesante. Se recordarán que hicieron una tarea de un dashboard para poder
tomar decisiones. ¿Qué sucedería si ese dashboard no se hubiera alimentado con la información correcta o no fuera datos reales y continuos? Básicamente los resultados que estuviéramos teniendo no fueran resultados en tiempo real. Entonces ahí es donde asegurarnos que el servicio sea continuo es fundamental para lo que son las organizaciones. Y viene algo interesante que es asegurar lo que son, o más bien garantizar la seguridad de los sistemas. Y ustedes lo decían muy bien. No sé, ¿alguien quería mencionar algo, Oscar? Tiene 5 meses, pesa más de 200 libras. Y Luis Martínez le ha tocado la crianza. A pura pacha, se alimenta con 5 litros diarios de leche. Con la mamá hay muchos hipopótamos que se crean. Ha sido muy buena la repetición, pero... Creo que por ahí me habían dejado abierto un micrófono. Luego viene la parte de garantizar la seguridad del sistema y prácticamente eso lo que viene a hacer es buscar la garantía de la información de todo el uso de nuestros sistemas de información. Que este no pueda ser autorizado por cualquier persona, que la información no se pueda andar divulgando, que no se pueda modificar, prever las pérdidas de datos, controlar el acceso a la información a través de los sistemas y de verificar cuáles son los permisos que se le han asignado. Toda esta parte la vemos dentro de lo que es el soporte o el servicio y soporte a lo que son los recursos tecnológicos en una organización. Si se fijan, es un dominio bien grande con muchos procesos, pero la mayoría de sus procesos con funciones específicas en cuanto a lo que van a apoyar o la responsabilidad que tienen bajo lo que es la estructura de COVID, bajo lo que es el proceso que tienen que desarrollar para asegurar lo que es la función o la funcionabilidad de una organización en cuanto a sistemas. Luego, como sexto proceso de este dominio, debemos identificar y asignar costos. Cuando hablamos de identificar y asignar costos, básicamente es ver que los servicios de tecnología están realizando la parte adecuada de sus sistemas en cuanto a producción y costo-beneficio. Nosotros no vamos a adquirir un sistema, por ejemplo, el módulo ahí lo dice, el sistema de contabilidad. No vamos a registrar o no vamos a calcular áreas que no sean las reales o no vamos a reflejar en ese sistema lo que realmente debería de reflejar como tal, sino que tendríamos que verificar si un módulo lo vamos a adquirir, lo vamos a implementar, tenemos que hacer un análisis costo-beneficio, porque posteriormente viene un dominio que es el servicio de soporte que va a evidenciar o que va a retribuir la implementación de ese módulo. El costo que se obtuvo por ese módulo tiene que reflejarse y ser funcional dentro de la empresa. ¿A dónde vamos a reflejar si ese módulo realmente era el apropiado para nuestra organización? Lo vamos a reflejar a nivel de dominio en lo que es el área de soporte del sistema de información en la parte de asignación de costos y verificación que la adquisición de ese módulo o de ese sistema o de esa reestructura que se pudo haber realizado en una organización sea el adecuado y que esté permitiendo la mejora para lo que es la organización. Otro proceso interesante en la área de dominio de servicio y soporte es capacitar a los usuarios. ¿Y para qué vamos a capacitar a los usuarios? Alguien que me ayude, ¿para qué vamos a capacitar a los usuarios? Se podría que decir para un buen manejo prácticamente del sistema o de lo que se está realizando, podría ser. Muy bien. Para también disminuir la cantidad de incidencias o
o en el manejo de los sistemas por mal uso de los sistemas, y concientizarlos del uso de las plataformas también, ¿verdad? Ok, muy bien. Ambos tienen la razón. ¿Por qué? Porque capacitar a los usuarios es un proceso hasta cierto punto bien engorroso para todos los que están en el área de tecnología. ¿Y por qué les digo engorroso? Porque muchas veces el departamento de tecnología tiene muchas consultas o muchos reportes errados de funcionamiento, no por culpa del rendimiento del departamento, sino por culpa del rendimiento externo hacia el sistema, es decir, los usuarios terceros o los usuarios de bajo nivel. ¿Por qué? Porque de repente, por así, ejemplo clásico, la secretaria no puede utilizar el sistema y no puede registrar un usuario o asignarle permisos a un usuario. Y por esa mala práctica que hace o no querer aprender, está que llame a soporte técnico para que le apoyen. Eso genera malos reportes del departamento. ¿Cómo podemos evitar esos reportes? Y recordemos que el hecho de que estén reportando que el departamento de tecnología no es funcional no nos favorece, porque caemos en aquello que nos catalogan como el departamento más caro de una organización cuando realmente somos el más rentable. ¿Para qué los vamos a capacitar a los usuarios? Para que ellos puedan hacer usos idóneos de lo que son los sistemas y no estar con errores continuos o incidencias, como lo decía Oscar, de procesos que ya se han explicado, que son fáciles, pero que no los sabemos explicar, no los podemos monitorear, no los podemos utilizar para ser consciente a todos los que van a utilizar el sistema de los procesos que el sistema le puede facilitar, cómo puede almacenar datos, cómo puede registrar datos, cómo puede buscar información en el sistema y lo eficiente que es el uso de un sistema, realmente dándole el uso adecuado a los mismos. Entonces, prácticamente capacitar a los usuarios es hacer más efectivo el recurso tecnológico que hemos adquirido. Sin una capacitación, ¿van a llegar a ser productivos? Sí. ¿Qué es lo que va a cambiar? El plazo en cuanto aprendan a utilizarlo por intuición, a que usted se los empiece a capacitar y a hacer más rentable la funcionalidad del sistema. Luego tenemos otro proceso que es asistir a los clientes y el objetivo básicamente es prever cualquier mala experiencia que se pueda tener en cuanto a los usuarios. Acordémonos que los usuarios finales o los llamados clientes son los que nos van a proporcionar el nivel de calidad de nuestra organización, y estos niveles de calidades van a depender de cómo nosotros estamos siendo rentables o cómo nosotros proyectemos el uso de nuestros sistemas o las soluciones que se le pueden dar a X departamento. Por ejemplo, de repente en una organización, en un call center, por decir algo, cae una llamada y quiere un cliente molesto que le solvente el pago de X servicio básico, pero usted no puede conectarlo inmediatamente a lo que es un área, una agencia específica para que le puedan apoyar, porque se ha saturado, porque el sistema se ha caído, por cualquier motivo. Siempre se tiene que buscar dar el soporte idóneo, las alternativas al usuario para que pueda atender ese cliente. ¿Cuáles podrían ser las alternativas que tecnología puede darle como soporte a un personal o a un recurso de su empresa para poder atender a un cliente? Brindarle todas las herramientas o todo las posibles soluciones que se le puede dar. Mire, visite la página web tal, o mande un correo a fulanito de tal, o en este momento lo vamos a enlazar a tal lugar, o abrirle posibles soluciones o darle alternativas al usuario del sistema de cómo puede redireccionar esa llamada a otra sucursal. Pero eso el usuario del sistema lo tiene que conocer.
para que le dé una solución inmediata a lo que es el cliente. O de repente, vayámonos un poquito más atrás o en otro nivel. Un vendedor sabe porque vio que llegó mercadería nueva y él está haciendo su proceso de venta, pero a la hora de que busca en el sistema, la mercadería todavía no está ingresada en el sistema. ¿Cómo le podemos ayudar? No importa, orientándolo a que se pueda saltar procesos para él poder generar una venta, aunque el sistema no se la haya cargado o no le haya cargado el producto, pero que él pueda generar la venta. ¿Cómo vamos a adquirir ese producto después? ¿Cómo vamos a actualizar el sistema después? Incluso se le podría explicar al usuario actualizar el sistema para no tener ese tipo de errores. Pero el cliente siempre tiene que tener la razón y podernos dar lo que es la calidad de garantía de nuestras organizaciones, de nuestras prestaciones de servicio. Luego viene el proceso de administrar las configuraciones y las configuraciones, recordemos que no cualquiera puede tocar esa área, sino que básicamente los responsables de tomar decisiones en cada uno de los departamentos o en las organizaciones son los que tienen la responsabilidad de hacer las configuraciones competentes para cada departamento, con el objetivo de proporcionar lo que es una solución viable o una adaptación viable al manejo, ya sea de un módulo, de una aplicación, de un área específica del sistema a lo que es un usuario final. Estas configuraciones son programables y aparte que son programables, tienen que tener una ¿cómo se le llama esto? Una supervisión de uno de las autoridades de la organización. Tienen que estar siempre registradas en lo que es el sistema. No sé si se está comprendiendo, jóvenes. Sí. Sí. Ok, va. Entonces siempre dentro, como les decía, el dominio de servicio y soporte es uno de los más largos, pero si son del área de tecnología y todo esto, es el servicio con el que más van a trabajar, es el dominio con el que más van a trabajar y es el dominio donde ustedes se van a sentir más identificados con lo que ahí se hace. Luego viene la administración de lo que son los datos que cómo vamos a administrar esa parte. Recordémonos que el dato es la información más importante de la organización y cómo vamos a administrarlo es el proceso más valioso o más importante dentro de una organización. Cómo vamos a almacenarlo, cómo lo vamos a procesar, cómo lo vamos a analizar, a quiénes se lo podemos enviar o compartir, cómo vamos a poner a disposición esa información. Todo eso involucra lo que es un control de operaciones tecnológicas a través de sistemas de información gerencial. ¿Qué es lo que hacen los sistemas de información gerencial? Solo hacen 3 procesos fundamentales para una organización y para un sistema, que son verificar las entradas de los datos, procesar los datos y convertirlos en información útil para la organización. Es decir, retornarme una salida, lo que se conoce como entradas, procesos y salidas. Cuando entran los datos, involucran usuarios finales, involucran gerentes departamentales, etcétera, cualquier usuario de tercer nivel. Cuando se procesa la información, ya involucran usuarios de segundo nivel, que son todos los responsables a mediano plazo o a nivel medio jerárquico, para poder implementar o tomar una decisión que procese esa información. Y las salidas son todas aquellas, lo utilizan todos los tomadores de decisiones o los gerentes generales o los accionistas mayoritarios para poder tomar decisiones enfocadas a esos datos o a esa información que se está incorporando en el sistema.
La administración de los datos siempre, jóvenes, va a necesitar de un sistema de información gerencial que me ayude a procesarlos para tomar decisiones o para poder retornar información útil dentro de lo que es la organización. Luego tenemos el último proceso de lo que es este dominio de servicio y soporte, que sería administrar las operaciones. ¿Y cuáles operaciones habría que administrar? Básicamente, esto radica en la toma de decisiones. Todo dato, y aquí me voy a retornar un poquito, yo creo que me salté uno, ¿verdad? Sí, me salté a administrar las instalaciones. Administrar las instalaciones básicamente es verificar el ambiente físico del equipo o de dónde vamos a tener instalado el sistema de información gerencial, dónde vamos a tener nuestros equipos personales, que se mantenga en un área específica y acorde para su funcionamiento. Por eso si ustedes verán, dentro de las organizaciones, cuando dicen departamento de tecnología, siempre tiene un área específica que está adecuado para mantener todos los equipos o los recursos tecnológicos en un área adecuada para su funcionabilidad, lejos de fallas, lejos de cualquier riesgo. Esto es administrar las instalaciones. Y por último, tenemos el administrar las operaciones, y es básicamente darle soporte total a lo que es el sistema de tecnología, con el objetivo de ser rentable para la organización y de poder generar nuestro propio plan de trabajo que nos permita hacer actividades sucesivas a los procesos naturales de una organización a través del uso de todos los recursos tecnológicos que podamos implementar en una organización. Es decir, si un departamento de recursos humanos necesita lo que es un módulo, un sistema de almacenamiento de toda su información, ahí están los recursos tecnológicos, ahí está la parte de servicio y soporte que nosotros le podemos dar, ahí está la parte de administración de recursos. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir viendo cada uno de las operaciones que podemos administrar en lo que es a nivel de sistema con el uso de COVID. Incluso si tenemos un sistema financiero, hay un montón de áreas donde nosotros le podemos dar un soporte a las operaciones. Hay un montón de áreas donde podemos lograr complementar y registrar actividades a nivel de prestación de servicio y soporte como dominio y como procesos de COVID implícitos dentro de cada uno de los sistemas. Luego pasamos al otro dominio, y si bien es cierto, venimos de un dominio algo largo, el dominio de monitoreo, este lo vamos a representar con la letra M, es un poquito más corto, pero es el que más va enfocado al proceso de COVID. Recordemos que COVID e ITIL, cuando lo veamos, nos ayudan a monitorear nuestras organizaciones para verificar qué tan rentables somos y para poder evitar futuras auditorías externas. No así internas, porque promueve lo que es el uso de las auditorías internas y lo que llamábamos en las clases anteriores como auditorías continuas. El monitoreo básicamente es un proceso donde vamos a estar evaluando continuamente y en tiempo real, si es posible, la calidad, la prestación de servicios, la prestación de los productos, la implementación de la tecnología, los requerimientos, el control. Vamos a estar monitoreando todas las áreas. Es un proceso como de inspección del sistema. ¿Cómo va a hacer eso? Este dominio, ¿cómo lo va a lograr hacer? Lo va a lograr hacer a través solo de 4 procesos específicos y fundamentales a través de lo que es el uso de COVID. El primero es el monitoreo de los procesos. ¿En qué consiste el monitoreo de procesos? Establecer, básicamente su nombre lo dice, procesos de tecnología que nos definan cómo se puede generar un reporte, cómo puedo generar un indicador de desempeño gerencial, cómo puedo monitorear la implementación de un sistema
cómo puedo verificar la funcionabilidad de un sistema. Y esto es un proceso bien interesante porque aquí es donde nosotros podemos crear un indicador de desempeño para determinadas áreas que necesitamos monitorear. ¿Y cómo lo vamos a monitorear? A través de un dashboard, a través de gráficas. Algunos, o sea, si no lo llaman dashboard, lo llaman tablas de control, o a través de lo que es Power BI, que es una extensión de Excel que nos permite monitorear el rendimiento de operaciones de un sistema en una organización. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Sencillo. Si los datos dentro del sistema son funcionales, se procesan funcionalmente, se asegura el flujo de datos, se verifican todos los procesos, nosotros vamos a poder implementar lo que son indicadores de desempeño, que lo que hagan es permitir controlar las funciones internas de nuestra organización, y ahí es donde ya vamos anidando los demás procesos, porque primero vamos a monitorear cómo es el flujo de datos, luego vamos a evaluar cómo funcionan internamente esos datos y si los procesos se están dando adecuadamente, si la información se está procesando adecuadamente, para posteriormente asegurar que podemos retornar o obtener esa información de forma segura, y toda está centralizada en un mismo lugar con el objetivo, y aquí viene algo bien interesante, porque el objetivo es poder prever auditorías independientes. ¿Y qué es eso de proveer auditorías independientes? Hacerse un autoanálisis de las funciones o de cuáles son los niveles de confianza que podemos tener como organización. Todo esto, jóvenes, si se recordarán, basado en lo que son las mejores prácticas o lo que es el uso de COVID o las auditorías internas o las auditorías continuas en una organización. Entonces, básicamente, el área de monitoreo lo que hace es buscar cómo están funcionando cada uno de los departamentos en el uso de recursos tecnológicos a nivel de sistemas de información gerencial, para monitorearlo, para saber cuáles son los indicadores de desempeño, para saber cuál es la rentabilidad de la organización a nivel de sistemas y poder ver si somos rentables operativamente. Ojo que eso lo hace el nivel o el dominio de monitoreo. Antes de llegar a eso, tuvimos que haber pasado por otros procesos que bien uno puede, eso era indispensable. No, todos los procesos los vamos a necesitar dentro de lo que es el uso de COVID, de sus dominios y de lo que son su estructura de trabajo dentro de una organización. No sé si tienen preguntas, jóvenes. No, está claro. Conseguirme agua, por favor. Seguro que estamos claros, porque entonces ahorita voy a pasar y les voy a compartir otra pantalla. Vaya, me confirman si miran la actividad que tienen para esta. Sí. Ok, va, les explico un poco. Si ustedes ya verificaron su
aula de apoyo, ahí se pudieron dar cuenta que las ponderaciones para este periodo de lo que en cuanto a la matriz de evaluación realmente, no sé cuántos ya pudieron ver cuánto vale el parcial. No. ¿Y por qué se ahí se los he puesto? Exacto, 40%. Vaya, fíjense que para este periodo, igual que en cada periodo, yo les subo lo que es la matriz de evaluación. Para este periodo tiene la investigación, el perfil que han estado desarrollando, y felicito a los que subieron ya su perfil. Ya para este próximo evaluación 5 yo les voy a dar una matriz de trabajo de cómo van a ir presentando esta investigación. La investigación para ahorita, eso vale el 50%. Si usted ya me lo subió y no le he hecho ninguna observación, vaya apuntándole a que ya tiene ganado ese 50%, esos 5 puntos. Si ya le hice una observación, le sugiero que la vaya a rectificar para que no le bajemos puntos en esa área. Eso ya es suyo. Luego tenemos los laboratorios que valen el 10%, y los laboratorios se recordarán que han sido todas las prácticas, incluso las asistencias que han tenido a la clase, lo he estado tomando como laboratorio, que es lo que se evalúa semanalmente. Y el examen que vale el 40% de la nota. ¿Qué sucede si usted por X motivo el examen no lo puede hacer o de repente la investigación no la entregaron o los laboratorios no lo hicieron? Les voy a apoyar un poquito en cuanto a lo que es el examen. El examen va a valer el 20% de la nota de este periodo, pero para completar el otro 40% vamos a desarrollar lo que es esta guía de actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Y no es nada que usted desconozca, es una investigación de COVID y prácticamente todo lo tiene ya en el aula de apoyo. Me va a hacer un informe en base a lo que es el análisis de COVID. ¿Qué es COVID? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Para qué se utilizó? Y se recordará que en orígenes ustedes hicieron una investigación que ya me lo tuvieron que haber terminado de subir en cuanto a cuáles eran los orígenes o la evolución que tuvo COVID. Entonces, esa información que ustedes ya la tienen. ¿Para qué se utiliza COVID? ¿Cuáles son los procesos? Son los que acabamos de ver. ¿Cómo se implementa COVID? Eso sí me les va a tocar investigar un poquito más. Y de lo que acabamos de investigar o de lo que acabamos de ver en la clase, me va a seleccionar 2 procesos de los que están ahí y 2 procesos, y de esos 2 procesos me va a decir la importancia del proceso que usted ha seleccionado, el instrumento de selección de ese proceso, es decir, si fue un instrumento de, veámoslo a lo que fue el módulo de adquisición e implementación. ¿Cómo puedo saber qué instrumento utilizar en adquisición e implementación? Un análisis costo-beneficio me ayuda a saber qué es lo que necesito y cuántos recursos voy a invertir para adquirir o implementar ese módulo o ese recurso tecnológico o esa adquisición de X producto. Entonces usted ahí en el instrumento de selección me va a poner cómo determinó el uso de ese proceso. O de repente hubo uno que decía análisis o administración de recursos humanos. ¿Cómo puede ser usted un análisis o una administración de recursos humanos? A través, alguien me va a decir, un CRM, me puede servir para administrar recursos humanos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Por qué va a utilizar un CRM? Esa va a ser la parte de su instrumento de selección. Y en la parte de propuesta de implementación, por ejemplo, si usted me seleccionó el proceso de monitoreo y en el de monitoreo seleccionó el primer proceso, ¿cuál va a ser su propuesta de implementación de ese proceso? Oriéntelo, si lo puede hacer, a la investigación que usted está trabajando, excelente. Y si no, oriéntelo a una empresa o de prestación de servicios o de un producto X. Usted trate de darle una orientación.
La temática a desarrollar siempre va a ser la misma, es lo que les acabo de explicar, si lo puede orientar al tema que está investigando o si lo quiere dejar previo a cualquier otra investigación o a cualquier otra empresa, no hay ningún problema. Tiene que ser una breve introducción, una fundamentación y un análisis del tema como un informe completo. Pero prácticamente de todo esto, jóvenes, estos puntos ya los tienen. Solo les tocaría desarrollar lo que es el instrumento de selección de la información y la propuesta de implementación. Esto, les repito, me les va a ayudar en la nota del parcial. ¿Cuándo me lo van a entregar? El mismo día del parcial. ¿Qué es lo que voy a evaluar? El informe que van a entregar. No me lo va a entregar individual, me lo va a entregar en grupo. Los grupos de investigación, esos mismos me lo van a entregar. Entonces usted se puede dividir, uno que haga la sección A, otro la B, otro la C, como usted quiera, pero que vaya completo su informe. No sé si me doy a entender o tienen preguntas. Todo ok. Yo tengo una pregunta con respecto a la temática de desarrollar. Vale, la temática de desarrollar, le decía que puede ser la misma que usted está utilizando en su proyecto de investigación o me puede orientar solo el análisis de COVID a una empresa específica. Es decir, usted me dice, yo voy a poner empresa XYZ, utiliza el proceso número 13 del dominio tal, de tal y tal y tal manera. Entonces ya esto de la temática de desarrollar, usted lo puede hacer a través del tema que está investigando o usted le asigna una empresa X. O sea que eso es parte de los puntos anteriores, ¿verdad? Claro. No es otro punto aparte que tenemos que hacer. No, es parte de los ítems. Es como cómo lo implementa una empresa, digamos. O sea, Sí. la identificación de qué dominio está implementando X o Y empresa. Exacto. Pero sí sería el punto C, digámoslo, ¿no? Sí, ese es el punto C, porque en el B ya solo ha identificado cuál es el proceso, cómo el instrumento que va a utilizar para justificar el uso de ese proceso y cómo lo puede implementar. Ya la parte de propuesta de implementación no solo lo va a dejar en propuesta, sino que, por ejemplo, usted va a tomar en la empresa XYZ, vamos a implementar o vamos a adquirir un módulo de sistemas contables porque bla, 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 y entonces usted empieza a desarrollar. Ya todo eso es temática a desarrollar. Ya no es implementación, sino que ya es temática a desarrollar. O sea que esa propuesta de implementación se va a desarrollar bien en la temática de desarrollar. Exacto. Okay. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Estamos claros con lo que se va a trabajar? Sí. 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 Ok, les recuerdo que hay varios que todavía no han subido su perfil y eso es nota para este periodo y eso ya lo vamos a empezar a darle forma para este último periodo. Prácticamente usted tiene que presentar su investigación. Si todavía no lo ha subido, verifique por favor o avíseme para ver cómo hacemos para darle un poquito más de tiempo, pero sí necesito tenerlo antes del sábado para poderle apoyar en algo si es que se requiere. El próximo sábado, algunos ya verán ahí en el aula de apoyo, ya está el espacio del parcial
pero todavía no se les va a habilitar hasta lo que es el día sábado. Revise por favor sus calendarios de mensualidades. Si por X motivo no ha cancelado, yo le sugiero que pida ya una prórroga para que no me pierda el parcial. Si bien es cierto, los diferidos, según tengo entendido, no los están cobrando, pero cuesta más el proceso de reponer una nota diferida que una prórroga. Entonces, por favor, verifiquen eso, jóvenes, que no me les vaya a agarrar la tarde con ello. Y si tienen alguna duda, alguna consulta antes del parcial, háganmelo saber. ¿Qué les va a venir en el parcial? Y ahí sí me voy a regresar un poquito acá a mostrarles la pantalla de los temas que ustedes tienen en su aula de apoyo. Ahí, por ejemplo... ¿Cuándo es el parcial, ingeniera? Próximo sábado. Revisen su calendario que el próximo sábado yo tengo agendado parcial. Entonces, si hay algún cambio, yo se lo voy a hacer saber. Pero hasta el momento, yo sé que el próximo sábado ustedes tienen su parcial. ¿Qué me les va a venir en el parcial? En el aula de apoyo yo he dejado exactamente el bloque del periodo número 4. Aquí dice periodo número 4. Aquí tiene su sistema de evaluación. ¿Y qué les va a venir? La clase 1 de COVID, la clase 2, que se acordarán que estuvimos hablando de COVID y las auditorías continuas, y la clase de este momento, que es acerca de los dominios y procesos de COVID. Aquí mismo usted me le va a agregar qué es COVID, cuál es la importancia de COVID, la investigación que ustedes van a hacer, que les queda en esta semana, les va a servir bastante para un par de preguntas que trae el parcial. ¿Dudas, jóvenes? Tengo una sobre Dígame. lo del perfil de la investigación. ¿Dónde puedo ver si me ha hecho una observación o no? En el mismo espacio donde usted lo subió, ahí le dice retroalimentación disponible. Si todavía no tiene retroalimentación disponible, pueden ser dos cosas. O no se lo ha revisado aún o no hay retroalimentación. Si no hay retroalimentación, ya tiene que tener una nota asignada. Entonces ahí pueden verificar. Bueno, me sale sin calificar aún. Entonces todavía no se lo he terminado de revisar. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? El parcial va a estar habilitado como la última evaluación, que estuvo como antes de la clase. Sí, va a estar habilitado desde las 0 horas del sábado hasta las 23:59. Okay. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ok, si no tenemos preguntas, nos quedamos por este momento acá. Y retomamos la próxima clase. El día del parcial igual voy a estar conectada por si alguno tiene dudas. Voy a tratar de estar monitoreando constantemente el aula de apoyo. Incluso en Teams usted me puede mandar mensajes y yo me conecto inmediatamente. De acuerdo, de acuerdo. Ok, gracias. Excelente, jóvenes. Entonces, pasen feliz fin de semana. Gracias, ingeniera. Feliz día de las madres también. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, igual bendiciones. Gracias, ingeniero.